Vamos a hablar hoy sobre la verdad. Creo que en estos tiempos está haciendo un tema, es muy peculiar, porque todo el mundo habla de su verdad en redes, sobre todo también, ¿no? Veo muchas discusiones, muchas críticas, mucha intolerancia, eh, y pues creo que así nos manejamos a veces cuando queremos defender nuestra verdad. O queremos, es que a veces no sé si es defenderla o parecemos, porque me incluyo, a veces traigo ahí como tema de, ¿cómo les llaman? Como de evangelizadores. Todos queremos ser No, como evangelizadores de esta todo. parte de pronto, no sé, como de ciertos fanatismos, de pronto que es Mm. como considerar como único eso, ¿no? Ujú. O como de que yo sé todo y lo que yo estoy diciendo es totalmente, o sea, todos los demás son, voy a decirlo, todos los demás son pendejos menos yo. Entonces sí, como que lo noto muchísimo. Digo, tal vez porque iba a ser el tema, ya lo habíamos preparado, bueno, ya habíamos como elegido el tema, y ya saben, cuando uno pone la atención en algo, todo empieza como a cuadrarse para empezar a verlo. Entonces, pues creo que, pues sí, me empecé a fijar mucho más como en estos temas de cómo todo el mundo, y me incluyo, defendemos nuestra verdad a capa y espada. A veces justo, ¿no? Con mucha intolerancia o de forma ofensiva a veces. Sí, que justo, bueno, esta semana en clases y todo, bueno, tuve como muy presente y también en el consultorio como toda esta cultura de paz. Mm. Entonces creo que, bueno, también como poderlo incluir, ¿no? Hacia el final y la diferencia. Me gustaría incluirlo aquí porque es tema como eje central de una cultura de paz y no necesariamente una cultura de la no violencia, ¿no? Claro. Que es distinto y que creo que más ¿Cómo bien se ha diferencia? enfocado. Digo, no, igual sí tiene que ver con el tema de la verdad. Pero ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, de la no violencia y de la cultura de paz? Que digamos la cultura de la no violencia está enfocado en que no sea, o sea, de que no haya actos violentos, por ejemplo, Mm, pero sin pensar entonces en que si se quiere. ok. Es decir, si yo te grito, es no me grites, pero Bueno, no pues es se que sí. dice háblame o sea, o háblame con Ya es claridad. como cambiar un poco el enfoque. Es como cuando tú dices no quiero. O sea, es como digo, voy a hablarlo dentro de la magia. Cuando tú no quieres que pase algo, no tienes que decir no quiero tal cosa. Es como que el no lo registra muy bien el cerebro. Entonces, si le dices no quiero que me pegues, el cerebro lo registra quiero que me pegues. Porque existe como esa acción. Entonces, es más bien como trátame con amor, trátame con respeto, o sea, es más bien como cambiar un poquito ese enfoque en el, no sé, como Pues en en el en habla. el pensamiento, en nuestro discurso, en todo, ¿no? Como no queremos que sucedan tantos actos violentos, entonces, pero hacemos un análisis de todos los actos violentos. Entonces, finalmente, para una cultura de la no violencia, la violencia tiene que estar Claro. para poder decir no eso, porque si no, no se puede, ¿no? Entonces, la cultura de paz va más encaminada a qué es Y lo que demás. queremos, ¿no? A poder crear, que en realidad no es que no queramos que haya actos violentos, ¿no? A nivel social, a nivel familiar, a nivel individual, sino más bien que lo que queremos es que haya convivencia, actitudes Claro. compasivas, empatía, ¿no? Híjole, es Entonces, que en esa parte es cómo encaminar, que obviamente tenemos como toda una, una gran historia que respalda a la cultura de guerra y a la cultura de la no violencia. Entonces, en este punto llega a ser como un poco complicado hasta en el discurso, ¿no? claro. Justo cuando estábamos hablando en una de las clases con un experto del tema y todo, una de mis alumnas le decía, ¿y cómo atacamos? Y entonces Exacto. justo dijo no, o sea, ella Desde luego ahí, se dio cuenta que no es atacar, ¿no? no Es tienes que atacar a simplemente nadie. cómo colaboramos, cómo creamos, cómo Mm. aprendemos, ¿no? Híjole, Entonces, sí, y estás tocando un punto así como bien clave. Hay un tema que son los 11 pasos de la magia. Y dentro de ellos es justamente eso, o sea, de cómo los discursos... A ver, espera, sí, justo así como dices, hay un poco como, dice que como te gusta ser tratado, pero también va un poco hacia cómo lo dices, o cómo lo pides, o cómo lo expresas, porque habla mucho, estos 11 pasos de la magia marcan mucho como, critica un poco a los gobiernos,
porque justo es como vamos a combatir la inseguridad, ¿no? Entonces, para que no haya inseguridad, tiene que haber, o sea, para combatir la inseguridad tiene que haber inseguridad, si no, no puedes combatirla. Entonces es como, más bien es como vamos a fomentar otras cosas. La seguridad, La ¿no? seguridad, exacto, no combates la inseguridad, sino vas a generar un ambiente más seguro, No, pero aún así, si tú vas a tener un ambiente más seguro es porque está inseguro. Pero sí, justo es como es cuidar un montón como cómo lo dices. Porque hasta un lugar seguro puede ser aún más seguro. O que Bueno, sí. permanezca, ¿no? O Bueno, sea, sí, o que permanezca, ahí sí estoy es de la acuerdo. diferencia. Sí, O sea, es pero como, sí es estoy feliz, total, pues sí puedo mantener esa felicidad. sí. Pero me encanta como que dentro de, creo que es como un enfoque medio metafísico, porque creo que va un poco más hacia esa parte como del habla, de un poquito más ir a más allá de la simple palabra, sino ir más al pensamiento, al inconsciente, y pues al final es como plantearlo, es muy mágico, como lo están planteando, me encantó. Y volviendo, pues justo como este tema pues de la verdad, ay, el señor de las nieves de limón, ahí viene. Aquí hay mucho chambeador. Así, quien quiera un buen novio trabajador, le presento a los que están aquí ahorita, son bien chambeadores. Volviendo a la verdad, porque, ¿por qué salió esto del... Es que me distrae las De nieves. la verdad. No, ahorita no tengo ruidos por acá. Justo decidimos, Dani y yo, hablar de esta cuestión como de qué es verdad, qué es mentira, que es un poco como lo titulamos, ¿no? Las perspectivas desde la magia, desde la psicología, y que en realidad yo creo que son la percepción un poco del mundo desde esta historia, preparación, ¿no? Y que tenemos. Porque llega a ver mucho y que ha sido, y que lo hemos comentado en los otros videos, de cómo yo contándole a Dani teorías, conceptos, algo que yo conozco, aprendo y aprendo con H en psicología, y de pronto Dani es como, ay, pero es que esto dice, ¿no? Y Como empezamos a ver ahorita. las similitudes con conceptos distintos dentro de psicoanálisis, cognitivo-conductual, humanismo, y por esto desde la parte de la psicología y desde la parte de Dani, los conocimientos dentro de Kabbalah, chamanismo y todo esto, en donde de pronto todos hablan de cosas similares o de lo mismo, pero con conceptos distintos. Pero si llegas con alguien como con ese fanatismo, yo creo que podríamos utilizarlo ahorita como fanatismo o esa rigidez solamente a... Me gustaría más rigidez, porque a veces Sí. no son fanáticos, sino conocen mucho de ese tema y es como conocen tanto, son expertos en ese tema, ya a veces, digo, no quiero decir de todos, pero mucha gente ya no se abre a como a otro conocimiento, a otra, no sé, no quiero decir verdad, pero sí, otra verdad. Sí, en ese punto como sí, como en una rigidez de esto es lo que conozco y entonces esto es lo que es verdadero, ¿no? Entonces, si pensamos, pienso en dos conceptos que del tonal y el nahual, que es dentro del chamanismo, pero hay una similitud en conceptos dentro del cábala, ¿no? Sí, exacto. Dentro de la cábala, por ejemplo, está el 1% y el 99%, ¿no? O sea, dentro del chamanismo, el tonal es todo esto físico, ¿no? Es todo esto que estamos viendo, tocando, pero todo ese tonal viene cargado de una creación desde lo nahual, que es como todo lo de atrás. Y la cábala dice que el 99%, o sea, lo vemos en el árbol de la vida de la cábala, la última sefirot es el 1% y es la realidad que podemos palpar, pero todo eso fue creado a partir de todas las otras sefirots que están arriba, que es como les digo, todo lo que tenemos aquí palpado, así un libro, una taza, todo empezó con una idea y una idea no es palpable, ¿no? Entonces, justo es como esta similitud entre el chamanismo, la cábala, la magia lo tienen también, yoga también, o sea, todas estas como creencias, sabiduría, para mí son sabidurías, porque todas tienen mucha sabiduría, ¿no? Y muy similar, cuando nos abrimos a no juzgar una como total verdad, se vuelve mucho más rico todo el mundo, o sea, se vuelve mucho más
complementario más bien, porque puedes entender a muchas personas, el lenguaje de muchas otras personas. Sí, y creo que en esto que dices es como entender que solamente poco porcentaje, digamos como lo dice el Kabbalah, es solo el 1%, es a partir de lo tangible, de lo que vemos, ¿no? A mí me gusta en la psicología como dentro de las técnicas proyectivas, esto de los dibujos o cosas de estos, existen como 3 elementos esenciales, ¿no? Para poder entender lo que es, con lo que se trabaja en las técnicas proyectivas. Uno es la percepción, que va más hacia estímulos sensoriales, receptores y todo esto. Y entonces, bueno, voy a ocupar mi mate, ¿no? Entonces, si vemos qué percibimos de aquí, percibimos un color café, una figura uniforme, no sé, una Redondita. franja con detallado azul y, ¿no? O sea, eso es lo que percibimos y en realidad eso es. Luego viene lo que es perdón, esa es la sensación, me equivoqué. Sensación es justo como lo que sensamos a partir de nuestros receptores, que es justo eso, colores, texturas. Digo, en video no les podré compartir la textura, pero es un tanto rugoso, no es algo liso. Los colores, la forma. Y luego viene la percepción, que entonces yo puedo decir, es como un vasito, ¿no? En realidad, si Que yo puedo decir conocen es una maceta. una maceta o alguien que conoce artefacto, este objeto, te va a decir, es una matera. Pero para poder percibir algo necesitamos ya conocerlo. Entonces, si no conoces lo que es una matera, vas a decir, es una macetita, es un vasito, ¿no? Es algo a lo que yo ya conozco. Y la apercepción es la parte donde yo veo esto y a mí me recuerda a un viaje que hice. Ya no pienso que es una matera, ¿no? Hace ratito es que estábamos checando y dije, me voy a hacer un mate. No es como solamente el sabor del mate, es toda la experiencia que puede evocar en donde yo compré mi matera. Y Eso va entonces, al 99%. 99%. Nadie lo ve. 1% es rugoso y nadie lo ve justamente. A mí me ven tomando esto, pero no saben todo lo que conlleva conmigo Echarte un este sorbo. sabor, esta experiencia, ¿no? Claro. Y entonces eso es como, en este punto, darnos cuenta que efectivamente lo que llegamos a sensar o percibir es muy poco de lo que en realidad apercibimos, es decir, todo lo que experienciamos cuando vemos algo. Claro. Es decir, yo puedo ir a un terreno donde haya un columpio de llanta y alguien va a ver un columpio. ¿Tú qué verías, Dani? Un columpio, por supuesto. ¿No pensarías en otra cosa? O Tiene sea, cuerda. ay, la borrachina. Claro, es la borrachina. La borrachina es Un juego de cuando éramos infancia. niñas, íbamos al terreno de nuestro abuelo y tenía un Un columpio columpio con de cuerdas llanta. de llanta. Entonces la borrachina era darle vueltas y entonces soltar, y bueno, esa girada y se Borrachina. llamaba Y tenías que borrachina. caminar derechito al bajarte. Entonces a lo mejor alguien ve y dice, hay un columpio. Y nosotras tal vez correríamos diciendo, Borrachina. ¡ay, vamos al columpio! ¿No? Y sería con la emoción de nuestra De eso. infancia, ¿no? Claro. Sí, y creo que mucho va hacia eso, ¿sabes? Vamos, dentro de este mundo holístico, ando medio Grinch con estos mesías. Es que, es que me choca cuando alguien dice, es que esto es verdad, no sé qué, no sé, es que el otro día no me acuerdo quién dijo, no sé, alguien, ¿no? Ya sabes, en las redes, esas cosas que se te atraviesan, porque uno está buscándolo. Este, pero era algo así como, es que estos cursitos de meditación súper chafones y que no sé qué, y eso no es meditar, y guau, 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 no, era como criticar muchísimo hacia esos cursos de meditación que, bueno, yo no sé quién tenga la verdad de qué es meditar. O sea, sorry, pero conozco N cantidad de tipos de meditación y N cantidad de personas que conectan con una y con otra. Yo no conecto con todos los tipos de meditación y conozco, y yo lo que le decía es como, porque sí, la verdad me enganché un poco con el comentario.
Decía, pero ¿por qué juzgas tanto eso? O sea, para mí con que empiece, o sea, digo, porque a mí ha sido como gran ayuda, ¿no? En mi camino, la meditación y todo esto de la conciencia. Digo, para mí así sea el curso más pedorro de meditación y que tú lo consideres como que, "Ay, no me eso no es meditar, no sé qué". Digo, puta, está poca madre que la gente pueda acercarse, aunque sea un minutito, a creer así de, ay, intentar estar ahí. Digo, no, me parece como súper intolerante, porque aparte todos empezamos por algún punto, ¿no? O sea, no como que de la noche a la mañana es como yo ya decidí ser consciente y ya puedo aguantarme una meditación de 1 hora y media aquí sin, o sea, no, es todo paulatino, con paciencia, con amor. Y entonces como que todas estas críticas tan intolerantes, te hace falta meditar, amigo. ¿No? Es como que veo muchísimo como y digo, y yo me incluyo, porque por supuesto que una vez amanece con el así que quiere pelear con todo mundo y convencer a todo mundo de que lo que uno dice es la verdad. Pero todo el tiempo, y creo que ahorita lo notamos, ¿no? Y estamos en una época donde se nos junta la cuestión, por lo menos aquí en México, la cuestión política, la cuestión de COVID, la cuestión de todos lados, todo el mundo tiene una verdad. Y entonces ahí como que me gustaría, digo, porque dentro de este lado mágico, pues sí, definitivamente cada quien tiene su verdad, o sea, está muy cañón porque la verdad es que para generar magia, y llamo magia, como les he contado en videos anteriores, como esta capacidad de crear realidades bajo voluntad. Eso es para mí la magia. La magia, cada uno tiene una magia diferente, o sea, no hay un como manual que le sirva a todos los seres humanos. Hay gente que conecta con un tipo de magia, con otra y así, ¿no? Entonces, creo que cada uno resuena en base a su historia con algo, a su energía o como quieran llamarle. Pero en cuanto a la psicología, está, ¿cómo defines qué es la verdad? Porque está chistoso también de repente, es que, por ejemplo, llega una persona contigo ponle que tienes a los dos, ¿no? O sea, como que, no sé, vienen dos hermanos, están los dos contigo como terapeuta. Y llega uno, es que mi hermana me hizo no sé qué, y el hermano, no, es que mi hermana me hizo no sé qué, no sé qué. Entonces ahí como, y dices, ninguno me está diciendo la verdad. ¿Quién tiene la verdad? ¿Qué crees? Que los dos me Los están dos. hablando de su realidad. Claro. No es una discusión de pronto, porque creo que a veces se busca, ¿no? ¿Cuál es la verdad? Entonces él le pegó primero o el otro. Y podemos pensarlo cuando hay una discusión de niños o una pelea entre los niños y que los adultos tienden mucho a llegar así de, ¿qué pasó? Y siempre empieza uno, es que él me pegó, no, tú me pegaste y nunca podemos saber qué es lo que pasó. Sí. Y entonces, en muchas ocasiones, los adultos intentamos entender qué fue lo que sucedió, como a esto de los hechos. No, pero a ver, tú le pegaste, entonces tú le pegaste y él te pegó porque tú le pegaste. En realidad no sabemos qué fue Claro. lo que sucedió, pero sabemos que hay un conflicto. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Resolver ese conflicto. Por eso hablaba un punto de la no violencia y la cultura de paz. Es, ok, ¿no? Digamos, en resolución de conflictos, como sería lo ideal, es como, yo no sé en realidad quién pegó primero. O sea, yo no puedo ¿Sabes? juzgar, ni siquiera puedo decir quién me está diciendo la verdad o quién me está diciendo la mentira. Claro. Finalmente, yo no puedo juzgar la realidad de la que me hablan. Entiendo que hubo un conflicto, que entre ustedes hay un problema, pues díganme cómo lo resolvemos, ¿no? En este punto es, digamos, en esa parte como de un conflicto entre hermanos chiquitos o, ¿no? Niños pequeños. Que eso, bueno, niños pequeños, adolescentes, adultos sería lo ideal. Lo coloco mucho ahí porque tendemos los adultos a colocarnos como nosotros sabemos y como jueces de. Claro. Entonces, díganme qué pasó. Es que nadie me está diciendo, es que alguien de aquí me está mintiendo. Es muy común de decir, ¿no? Y en realidad no, cada uno está hablando de su realidad. Entonces, ¿qué pasaría si llegan, digamos, dos hermanos al consultorio, cada quien con su espacio, y cuentan una historia distinta del mismo El mismo suceso? evento. En realidad yo no sé cuál es la verdad, pero sé que cada uno me está hablando de su realidad.
Claro. Y con lo que se trabaja en el consultorio es con la realidad del paciente. Muchas veces si llega a pasar, sobre todo cuando uno trabaja con, bueno, no, con cualquier paciente, o sea, que uno ya sabe y digamos, ya sabe no sé, del tío, del abuelo, de los primos, del novio, de la familia, del hermano, de la maestra. Y por algo de repente llegamos a conocer a una persona en físico y uno dice, wow, qué impresión, ¿no? Esta parte de cómo se veía, o sea, Cuando, en mi cabeza. para el paciente es totalmente distinto, ¿no? Okay. O sea, porque uno se va creando, digamos, como imágenes. Yo a veces lo hago mucho en imágenes, entonces, como imágenes a partir de la realidad del sujeto. No mía, no de allá afuera, ¿no? Muchas veces no sé, es que mi papá es súper malo. Yo no voy a poner a decir, no, a ver, déjame, le hablo a tu papá para ver si Pues es sí pasa. malo y hago una consulta. Al menos que fuera paciente psiquiátrico, nosotros sí Ok. necesitamos, porque sí ya hay Más una distorsión de la realidad. de la realidad. Pero Y en su entonces realidad se invalida esa realidad o se trabaja en conjunto, más bien supongo, ¿no? Es se como, trabaja en conjunto, o sea, no se invalida, sino más bien se va mostrando, digamos, en algún paciente psiquiátrico que fuera ya más con alguna, a lo mejor, alguna psicosis, con algún delirio. Entonces tenemos, es que entraron a mi casa ayer en la noche, sí tenemos que cotejar si entraron o no entraron a la casa. ¿No? Porque hay delirios, hay alucinaciones. Y eso es lo que cotejamos, no cómo se siente, no cómo se ha vinculado con otras personas. Eso es lo que cotejamos, posibles delirios o alucinaciones, ok, para poder eliminar, identificar cuáles son delirios y alucinaciones que no tienen ninguna base en la realidad, ni ese 1% es 100% de la cabeza. ahorita Y tengo una pregunta, pero ajá. ok, y entonces esas serían las alucinaciones o los delirios, ¿no? Donde no está ese 1%. Ok, Venga la pregunta. porque justo ahorita que dijiste delirios y alucinaciones, es que ahí viene como un tema de verdad, ¿no? O sea, dentro, por ejemplo, dentro de la magia, pues sí, conozco un montón de personas que tienen conexiones con mundos etéreos, o sea, como mundos bastante más sutiles, que, o sea, yo puedo decirles así de mi cuenta y pues, me quieren encerrar en un manicomio. Pero, pues sí, sí he tenido como momentos en los que sí escucho una voz, o sea, no es constante. Podría, a veces le digo, no quiero decírselo a mi terapeuta, mamá, decir que tengo esquizofrenia o algo así, pero sí escucho algo, o sea, sí hay un susurro de repente con palabras muy claras, o sea, sí me dice algo. No siempre, y no es cuando quiero. Todavía no logro como conectar bien con ese ente, pero justo, o sea, ¿cómo sabes? O sea, vamos, por ejemplo, yo no lo sé, no sé si, y si, o sea, ¿cómo sabes que es, si esto es verdad o no? O sea, o cuando es preocupante o no, porque digo, yo conozco historias de verdad, digo, en este mundo de la magia uno empieza a conectar con mucha gente que tiene unos dones así de nacimiento de, oh my God, no sé, o sea que tal vez si un terapeuta o alguien que no esté tan abierto a este tipo de, como de mundos, les puede decir, este está rechiflado, o sea, desde niño, ¿cómo lo dejaron? Sí, creo que eso es bien importante y yo era una pregunta que me hice, o sea, como que me hacía constantemente en la licenciatura, en la maestría, porque finalmente, pues siempre ha estado un poco esa parte Claro, mágica, ¿no? Y conectar. entonces lo mágico de repente podría ser como algo dentro de la locura. Era algo que yo me preguntaba constantemente y bueno, digo, afortunadamente con maestros, lecturas y escucha a los demás. Eh, no va en el punto de qué es lo que pasa, sino cómo es, Mm. ¿no? O sea, no es el, ¿escuchas algo que los demás no escuchan? Pues sí, pero entonces, tal vez si nos fuéramos a criterios psiquiátricos, pues sería así, ¿no? Escuchas algo, entonces tienes un criterio. Pero digamos, para una psicosis necesitan cubrir varios criterios. Eso como desde el punto más de diagnóstico psiquiátrico, hay criterios por cumplir. Ok. Ahora, la otra es que justo una característica ya de un trastorno psiquiátrico es que llegan a afectar en áreas de tu vida. Ah, ok. Ya no eres tan funcional.
Ajá, cuando se pierde la funcionalidad es cuando entra, o sea, no, no es como que entra el Déjale, digo a fantasma, mis jefes que hago voces. pero más bien tú ya no serías funcional por otras cosas, no por las voces, ¿no? Exacto. Sería pretexto y no. Pero en este punto hay que escuchar cuándo se escuchan las voces, cuándo Claro. se ven, cuándo se sienten cosas, porque en un punto donde uno no puede como llegar a indagar, bueno, ¿no? O sea, uno no indaga como tal, pero sería más un tema de espiritualidad. Sí. Si nosotros nos ponemos a pensar en características de espiritualidad o de religiones, pueden ser cosas demasiado psicóticas, o sea, como si lo pensamos como tal, ¿no? O sea, si yo llego y te digo, hablé con Dios, pues suena un poco a delirio, pero es desde el simbolismo. O sea, Claro. tenemos que ver cómo fue, ¿no? O en un ritual chamánico, es que estaba el abuelo presente. Pues el abuelo es el fuego y es la energía del abuelo, ¿no? Y entonces uno Claro. podría decir, ¿qué? ¿El abuelo presente? ¿El fuego es un ser? Claro, pero es un ritual, o sea, un ritual o hay algo espiritual ahí. Y entonces, si le dices, pero estaba ahí, y te pueden decir, bueno, o sea, como que la energía. Ahí sería un poco como poder saber desde dónde lo está diciendo, si desde la espiritualidad o como un objeto que no existe, ¿no? O por ejemplo, mm, también conozco a mucha gente que ha tenido como acercamientos extraterrestres, ¿no? O sea, bueno, y es que no sé si son extraterrestres o pues igual, es una cosa así, ¿no? Uh -huh. Pero, ajá, o sea, como, y eso es como más físico. Digo, la verdad es que yo nunca he tenido y no los descarto porque seguramente están por ahí, yo no he conectado con ellos, pero Sí, entonces aquí en el punto es, puede existir, sí, desde la teoría con la que a mí me gusta escuchar, ¿no? No es tanto el qué sucede, sino cómo. Que hay una diferencia en donde, digamos, una estructura psíquica sana duda. Es decir, lo vi, no sé qué, y así todo, ¿no? Pero es como, ¿y qué crees que sea? Pues yo creo que esto. El que una persona ya diga de pronto el creo, creo que es esto. entra la duda. Una persona ya dentro con una estructura psicótica es como, no, es así, me están hablando y es que me persiguen, pero no solamente lo dice, está la emoción. O sea, cuando nosotros escuchamos, no solamente escuchamos la palabra, escuchamos el cuerpo, ¿no? Una persona, viene una angustia, viene un sufrimiento, ¿no? Entonces, en esta parte es no solamente escuchar el qué sucede, sino cómo y en qué contexto sucede. Ok. Eh, te digo, sobre todo yo decía, ay, es que si fuera así, muchos de mi familia y hasta yo podría entrar dentro Ajá, de lo justo, es que psicótico. pienso, ajá, como en eso. Y entonces empezar a entender justo esto, ¿no? Es distinto el discurso, no Claro, queda la duda, y si uno como comenta o lo que sea, es como, no, o sea, no hay posibilidad, es de algo otra cosa. totalmente cerrado. Que, que de repente eso es lo que yo veo como de riesgo, ¿no? Ahora en redes sociales, donde todo es Ajá. oculto, donde todos comentan, y a veces suena un tanto psicótico, ¿no? Sí, 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 Porque todos hablan sin duda alguna claro. y no permiten la escucha del otro. Sí, exacto. Hoy te mandé una imagen, ¿no? Que vi en una red social que una decía, alguien que me ayude para renovar mi visa. Mi Y una vida. persona le contestó, ¿quieres renovar tu visa o tu vida? Porque si quieres renovar tu visa, te recomiendo tal. Si quieres renovar tu vida, acércate con nosotros a un grupo de meditaciones. Me pareció sumamente lindo. O sea, bueno, me dio muchísima risa. Yo sigo, mira, hasta en este ¿Por qué momento no puede hacer haces esos publicidad. comentarios? Pero en realidad es, ¿qué tal si sí? ¿Qué tal si esa persona dice, o sea, yo lo pude haber visto como, y hasta te lo mandé a ti como, aprovecha y utiliza estas publicidades, ¿no? Así deberías Ajá. replicar. Creatividad. Quiero renovar mi coche, mi vida, ¿no? O sea, como todo esto, ¿no? Pero, pero en realidad a lo mejor ni siquiera fue publicidad, era te invito por si también está en ti ese deseo. Ujú. Y es un regalo, o es un marketing, o es un llamamiento, o es una sensibilidad que tuvo. No sabemos qué puede ser.
Y entonces de pronto cuando leamos, ¿no? O sea, nunca sabemos qué hay dentro de la emoción de esa persona. Sí, sí. Porque bien lo decías tú, a veces amanezco con ganas de pelear. Y entonces tú, o sea, aunque tú puedas escribir ese día como eso no es cierto y eso está mal, en realidad tú tienes ganas de pelear. Y Exacto. la forma que genera mayor conflicto es decir las cosas como un hecho. Claro. Tú estás mal. Yo no. Tú estás mal. Yo estoy mal. ¿No? Entonces es Sí, esta es parte y que verdad. en el consultorio es eso, no se escucha la verdad o la mentira, se escucha la realidad de Solo el cada hecho. uno. Mucho es, he estado dando una materia sobre violencia y adicciones y entonces mucho me preguntan los alumnos como, pero entonces esto está mal. No es que no está mal, eso sucede. Es que sí, es Tendemos justo a definir las cosas entre darlas entre bueno y malo. muy negro-blanco, bueno, malo, Exacto. verdad, Y no hay mentira, tintes. y es una realidad. O sea, está ahí Ajá, en eso. medio, ¿no? Las buenas decisiones. Es que, ¿qué es la verdad? Quiero saber qué va a pasar. No sabemos, ¿no? Puede No, pasar ¿ves? algo, te puede Ajá. gustar o no te puede gustar. Entonces, en este punto, a mí me encanta en uno de los textos de Freud que dice que la meta del psicoanálisis es que el sujeto sea capaz de producir y gozar. Ok. Si digamos, el proceso terapéutico se hace como con las reglas mencionadas, ¿no? Y de la mejor manera idónea, los síntomas se eliminarán como efecto secundario. Ok. Pienso un poco como esto que empezábamos con la cultura de la no violencia y la cultura de paz. No te dice qué tienes que quitarle o qué tienes que hacer. El único objeto, ¿no? O la meta del psicoanálisis es que el paciente sea capaz de producir y gozar. De disfrutar su vida como esté. O sea, ya. ¿Qué es lo que se necesita eliminar? Lo que al sujeto no le permite producir y gozar. Ok. Entonces, sobre todo desde ese punto, que es único, Pues ¿no? Por hasta eso acá, Freud ¿no? Hasta en dice, la cada magia creo que es sesión es eso. una investigación. Ajá. O sea, me gusta mucho la definición porque justo dentro de este mundo mágico, este mundo holístico, al final es eso. Lo único que queremos es como gozarlo, aceptar la realidad y dejar de engancharnos. Y no sé, a veces cuando justo hay una frase que entre más te resistes, más persiste. Ya, entre menos quieres sentir, como que más se siente, ¿no? Entonces ya cuando lo dejas sentir es como, ya, se siente. Y creo que uso mucho como ese pequeño ejercicio en yoga de dejar de juzgarlo, o sea, solo siéntate a observar. Ya, o sea, duele, ¿dónde duele? ¿Por qué duele? Pero sin juzgarlo como bueno o malo, porque nos encanta decir que emociones son buenas o malas, y en realidad, no sé, las emociones, sentimientos, al final están por algo, para sanar algo, pues para procesar las cosas que vivimos día a día, sea tristeza, enojo, frustración, eh, alegría, como todo eso está para procesar la vida y nos encanta decir, no quiero sentir la tristeza. Y es como, pues güey, si la estás sintiendo, siéntela, deja de resistirla y Sí, es ya. que aparte no quiero, es que ya estás, ¿no? Recuerdo Ajá, una paciente que me decía exacto. el otro día, es que no quiero ilusionarme, no, es que ilusionada ya Ya estás. estás. O sea, estás Exacto. sintiendo lo peor porque quieres no sentirlo, pero ya estás. Vamos a ver Ajá. qué hacemos con esta ilusión que tienes. Cuéntame de esta ilusión, que pasa mucho en cuestiones de relación de pareja. Justo hace poco una paciente, la invitaron a tomar un café y entonces me dijo, es que seguro quiere algo conmigo, ¿no? Todos los hombres siempre quieren algo más, ¿no? Como todo esto, ya vienen saliendo una relación y yo le decía como, bueno, a ver, veámoslo, ¿no? O sea, tal vez no. Tu Ajá. idea y tu creencia y tu vida y tu historia y todo lo que te han dicho es, si un hombre te invita a Todo, sí. salir, es porque quiere algo más, ¿no? Exacto. A veces sin preguntarnos si yo quiero algo más, como si fuera algo marcado, ¿no? Y luego me decía, bueno, a lo mejor ahorita no, pero en 6 meses. Entonces yo le decía un poco como jugando, le decía, bueno, es que te invitó a las cervezas y estás viendo si es viable o no estar de viejita junto a él. Pero así somos las mujeres, creo.
No, y los hombres también, solo que no lo ¿Sí? comentan Ah, tanto. bueno, a ti te tocaba más ver esa parte, ¿no? Y no tanto, no. Vienen más mujeres conmigo que hombres. Sí, entonces en este punto es esa parte, ¿no? O sea, a ver, la realidad es que llegó un mensaje diciendo quieres ir a tomar una cerveza, ¿no? Sí. Em, que algo que me parece pacientes con Asperger, ¿no? Que Ujú. toman las cosas muy literal y todo. Claro. A veces ellos no logran entender el mundo porque ellos sí toman las cosas literales. ¿Cómo va? Vamos por una cerveza y ellos van por una cerveza. Así de, no, dos no, es una. Es una, ¿no? O sea, y no van con otra intención, pero de pronto entonces no entienden que tal vez sí iba a otra cosa, o me decía, es que luego Claro. me dice que sí quiere ser mi amiga, pero nunca me contesta, ¿no? O sea, es como, no entiendo, ¿por qué me dice una cosa y hace otra? Me parecía que debería de ser la manera más limpia de ver lo que sucede. Sí, colocar la emoción o identificar la emoción que nos genera ciertas cosas, ¿no? Lo decías como en política, ¿no? Y que lo hemos platicado. ¿Qué dicen por allá? Dice, oh Dios, soy hombre. No, no eres hombre, solo tal vez sea más como, pues hay gente más Más pura racional. la percepción. Ajá, exacto. Sí, en realidad es esto, no es de hombres, es O de más simple. mujeres. Es que es de seres humanos. Sí, sí, todos tenemos, y no, no sé, y de simplicidades, ¿no? O sea, de que justo a veces entendemos, queremos siempre encontrarle más allá cosas, como que, no sé, justo en estos días, ¿no? Una compañera de trabajo así de, es que no me han pagado, no sé, dijo muchas cosas como que no le habían pagado, no sé qué, y de repente es como, ¿pero ya preguntaste si te van a pagar o no? No, pregunta. Y ya le contestaron, no, sí, no sé qué, aguanten 2 días, no sé qué, y ya va. Entonces yo, ahí está, o sea, hacemos como mucho antes de justo ver la realidad o ya solo preguntan. Sí, y pienso como las leyes de la Gestalt, que son como leyes de percepción. Y que uno es el cierre gestáltico, ¿no? Que justo cuando nosotros vemos una imagen y le falta un pedazo, tenemos, o sea, nuestro cerebro, por simplicidad, cierra esa imagen. Y que yo no las veo nunca. Y en realidad, y que digamos, estos son como las leyes figura y fondo, como estas Mm. imágenes que si te acercas ves, no sé, pienso en Sancho Panza y Don Quijote, que es el primero que me viene a la mente, ¿no? O sea, que están los dos, pero si te alejas solo se ve Don Quijote, ¿no? O Ah, sea, ok, ok, ya sé cuál. pero si te acercas es el molino, no sé qué, o sea, como son estas leyes, ¿no? Que dependiendo la importancia, y que eso o sea, estas leyes de percepción son lindas para entender también cómo percibimos el mundo, porque en realidad también pensemos, esto de figura y fondo lo podemos ver como en una imagen muy simple, pero nosotros estamos leyendo. Si no es nuestra imagen, digamos, superior es la lectura, leemos y nuestro cuerpo no hace caso. Pero si de pronto tenemos hambre, se va a elevar y no podemos leer porque o sea, ya Ya la nuestra tripa. atención Ujú. está en la otra parte, ¿no? Entonces, en este punto donde las prioridades se cambian, que en realidad no es que se cambien, es que hay una que tiene más energía. Entonces, en este Entiendo. punto es, mmm, hoy mi novia me preguntaba así, ¿crees que gasto en muchas tonterías? Y yo, es que si me preguntas a mí, tal vez me parecen tonterías, porque Claro. yo no gastaría en esas cosas. Ujú. Pero yo sé Que para que ti es para ti importante. no son tonterías, son importantes. Exacto. Entonces, en este punto, o sea, como, es que entonces eres bien codo porque no compras esto. No, no es codo, es porque no tiene un valor para mí. A mí Claro. la tecnología me cuesta. Pandemia se me echa a perder y yo no quiero, ¿no? O sea, y me Me duele pesa, el codo. me duele, o sea, siento como si me pidieran $1,000,000 por un celular, ¿no? Pero ¿qué tal un horno de barro? Pero un horno de barro, en 10 segundos lo Así pagué. de, Ahí no, está el dinero. cómo puedo conseguir el dinero? No sé qué, mañana mismo lo tengo aquí.
ese es el punto, y puede ser, te puede tener un costo más alto, pero tiene muchísimo más valor para mí que el celular. Entonces luego me decían a mí, ¿por qué no lo pagas a meses sin intereses? Y yo decía, ¿y recordarme todos los meses que compré algo que no tiene valor para mí? No. Entonces en este punto justo... Vas construyendo tu realidad y tu verdad, ¿no? Es como Sí. tu opinión, porque al final también como que la verdad, híjole, lo que todos defendemos al final, pues sí, lleva una historia atrás súper fuerte. O sea, todo es nuestra historia, nuestro respaldo. Es como, yo creo que cuando uno está defendiendo su verdad, es solamente es la puntita del iceberg de toda la historia que viene por atrás. O sea, es como, uff, es que sí, pienso Que a como, veces cuando defendemos mucho la verdad, una verdad, ah, no nos preguntamos por qué la estamos defendiendo tanto. sí, 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 justo. Creo que es lo A más veces, importante. a veces justo eso me parece cuando uno no está tan convencido de eso, tratas de ponerlo siempre a flote para convencerte, ¿sabes? Es como cuando necesitas escucharlo y que te rebatan. Hay un tema con los budistas, con monjes budistas, ellos discuten muchísimo. Es un ejercicio hasta romper el ego, le llaman. O sea, es como discutir, 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 discutir hasta que digas, güey, ya, sí, ya me valen madres. O sea, ni te quiero convencer, ni me quiero convencer. Ya, es como romper todo eso. Pero justo a mí me parece que es que cuando estás completamente convencido, o sea, yo no voy a discutir con nadie si mis voces son o no verdad, ¿sabes? Es como, pues te lo digo y ya, si lo quieres creer está chingón, si no, pues, no me importa, no te va a convencer de que si es verdad o no es verdad. Es cuando creo que estás plenamente convencido, pues ya no hace falta convencer a nadie. O Sí, que en realidad es, si estamos aferrados tanto en algo, preguntarnos como, ¿y qué pasaría si dejara de creer esto? ah, claro, sí. ¿Qué se me derrumbaría? O sea, No, ¿qué ganancia secundaria tengo híjole. de sostener esto? Que esto es, Y ¿no? voy a, así, creo que a mí me pasó mucho eso cuando dejé el catolicismo. Digo, nacimos en una familia católica y yo decidí, pues no, ya no soy católica. O sea, sí tengo, o sea, tengo todos los sacramentos, menos el matrimonio, pero todos los demás los tengo, ¿no? Pero bueno, eso es como parte de mi educación. Pero ya cuando estuve totalmente convencida, pues no cuadró. Y sí, justo, fue como eso, como yo tenía amigos con los que platicaba y yo es que no lo creo, o sea, ya no lo creo. Sí hubo una temporada que lo creía fervientemente y muy en el corazón, muy fuerte. Pero de repente algo hubo que rompió por completo y fue muy fuerte eso, porque dije, qué miedo, qué miedo romper con Con que te todo quedes. eso, con esos miedos, bueno, como con todos esos miedos que también inculcan, ¿no? Como de decirle que no a Dios, pero bueno, encontré a Dios en otra forma. Pero justo como decir, no creo eso, sí conlleva un montón de trabajo adentro, porque es un conflicto fuerte. Yo me acuerdo que tenía amigos, te digo, les platicaba y me decían, no, pues yo tampoco creo mucho, pero pues qué tal si sí me muero y a la mera hora sí era verdad. Y yo es un convenenciero. Sí, que en este punto es mejor mantengo esta verdad o que yo creo que el tema de las religiones es de las que más polémica, Sí, agresiones y generan, ¿no? O agresiones, sea, sí, como, porque sí, son dogmas de fe. sí, sin O sea, duda. todas las religiones se basan en dogmas de fe, que no hay algo tangible, pero es Claro, solamente a partir de cada uno. Por eso son sí, dogmas de fe. justo. Por eso Sí, no no es son algo leyes, ¿no? comprobable. Sí, Entonces, en este punto, si nos damos cuenta, van mucho a lo que va a creer la gente y no podemos juzgar. Digo, afortunadamente me ha tocado convivir con comunidades religiosas de distinto y la verdad es muy lindo el poder escucharlos igual a todos. Todos claro. hablan de lo mismo, de un deseo de protección, de un Ujú. deseo de compañía, de un deseo De hacer el de, bien. de hacer el bien, de una guía, de un Exacto, bien mayor, ¿no? Y es justo. maravilloso y aunque sé que muchos dirían como, no, pero hay religiones que no,
también. Desde Todas. unos dogmas más estrictos, rigurosos, con creencias que no son acorde a nuestra cultura, ¿no? Que tenemos que también reconocer nuestra propia cultura individual, familiar, de la ciudad, del estado, porque no es lo Justo, mismo ¿sabes? aquí que en el norte, ¿no? No sé, digo, no sé si aquí hayan visto varios, digo, yo estoy muy metida en el tema de yoga, ¿no? Y entonces, pues conlleva hinduismo y estas cosas. En algún momento yo quería estudiar tantra, pero me quería ir a estudiar algo así como la India, tantra. Tantra, para los que no saben un poco, es como el tantra rojo es como toda esta espiritualidad a partir del sexo, o sea, como de energía sexual. El tantra, digo, es mucho más amplio, es como todo a través de disfrutar la vida y el placer a través de lo sensorial. Entonces, todo puede ser tantra. Pero bueno, hay uno que se enfoca mucho a la energía sexual. Quería irme a estudiar una cosa así, quería entender más y dije, me voy a ir a la India, ¿no? Al sur de la India es donde se hace como más todo este tema, estoy investigando, pero lo abandoné porque justo soy latina, o sea, soy latina y soy una latina muy abierta, muy open mind y pero definitivamente sí hay temas sexuales, sobre todo, que sí me rompen la cabeza, o sea, que no puedo con ellos todavía. O sea, como el tema de múltiples parejas y ahí como, no sé, hay una teoría medio tantra ortodoxa que cada 6 meses tienes que cambiar de pareja porque si no ya hay un apego y bla, 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 ¿no? O sea, son como muchas teorías ahí mucho más profundas. Pero entonces, la verdad es que decidí eso porque sí hay una cuestión de dónde naces, cuál es mi verdad y voy a ir a romper allá cosas que no sé si me encanten. No, es como no sé si pueda y me vaya a volver peor. Y justo veía, hay unos documentales en Netflix, están, me parece, hay dos yogis, bueno, no yogis como indios, muy famosos, Osho y Bikram. Y son muy criticados, ¿no? Así aquí en el mundo de yoga es como, no, son lo peor del planeta, no sé qué, pero yo siempre, el ojo de quién lo está diciendo, ¿no? El ojo de Hollywood. Si vemos la vida de los hombres de India aquí en México o en Estados Unidos, es un machismo terrible, un no sé qué, pero si lo vemos desde el lado de ellos, que vienen como de toda esta cultura de gurús, de que al maestro se le respeta, a las mujeres hasta es como ofrecerles esta energía sexual, bla, 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 o sea, es otra mentalidad totalmente diferente a la que tenemos aquí. Entonces han sido súper criticados, digo, los dos fueron expulsados de Estados Unidos justamente por eso, porque era como la perversión total. Entonces, como que ahí justo me encanta como este tema de las verdades, porque eso, ok, ¿desde quién estamos viendo? La verdad de quién estamos viendo, ¿no? O sea, los documentales me queda clarísimo que es la verdad del gringo. O sea, no De es quien la lo crea, verdad. ¿no? Ajá, exacto, lo Ni crearon siquiera podemos decir del gringo, es de quien lo de crea. quien lo crea, exacto, porque justo hay una frase que a mí me encanta que es, cuando lo crees, lo creas. Y entonces esa persona lo cree y lo creó, ¿no? Entonces es como este desprecio, pero yo me encantaría hablar con ellos, ¿no? Desde dónde lo vivieron ellos, porque seguramente es totalmente diferente. Tal vez no entienda su realidad ni su verdad, pero al final yo no creo tampoco que lo hayan hecho con este dolo como se presenta, vamos. Creo que en este punto, justo en esto, es lo importante como de la verdad, o sea, porque entonces podríamos decir, y la gente, o sea, todos podríamos decir, pues entonces lo que yo hago y lo que yo creo es verdadero y entonces a mí no me mueven. Y creo que ese es el punto porque el percibir de esto es lo que yo percibo, esto es lo que yo creo, a decir, yo soy Justo porque yo tengo la comentó, verdad y pobre de ti. Y creo que es la diferencia de decir, es que yo creo algo diferente a decir, ay, pobre, y como lo decías al inicio, pobre pendejo que cree que es eso. Esa es una gran diferencia y que era lo que yo decía al inicio de la violencia, digo, la no violencia o de la cultura de paz. En esta de no violencia es como, de todas formas es un pendejo, mejor ya no voy a pelear con él. sigue siendo violento. El punto de la violencia es creer que entonces uno es superior al otro por lo que yo creo o lo que yo soy. Y entonces eso rompe totalmente.
No Claro. es que ellos estén mal ni tú estés bien, es qué está pasando para que se crea eso o por qué yo estoy rigidizado. Y no me hace superior lo que yo sé o lo que yo creo. Es una manera distinta de hacer las cosas. Porque este es el riesgo, creo, que con mucha gente que es como, pues yo soy así y te aguantas, ¿no? Como en esta Claro. parte de reconocer cosas de nosotros que pueden afectar al otro y entonces decir, pues te amuelas, así soy, a decir, híjole, sí tengo eso y viene por esta historia, no sé qué, bla, bla, y entonces intentaré hacer algo. Es difícil que yo deje de actuar de esa manera o de pensar eso, porque tengo una historia larguísima. Sí. Y entonces, pues sí, me es complicado, pero dame chance, o sea, yo entiendo que, o sea, no va en contra de ti y todo. Entonces, si nosotros damos un contexto de por qué pensamos eso, qué creemos, cuando algo salga que pueda afectar al otro, el otro podrá decir, ok, ya sé que no es en contra mío, no es porque crea que soy un pendejo, ¿no? O sea, como todo esto, sino simplemente es a partir de lo suyo y no lo podrá decir, ¿no? Claro. Volvió a suceder esto. Volviste a hacer Hacer como... así. En este punto, ¿por qué creo que es importante? Porque si no, solamente, y qué es lo que yo veo en las redes sociales, a veces me dan ganas de contestar como, Es que sí, a veces uno quiere engancharse ahí. no, y ni siquiera, o sea, a mí me dan ganas de contestar como, no entiendo por qué dicen esto si ayer decían que quieren un mundo mejor. En verdad, ese es mi conflicto, así de, ¿es en serio? Pero digo, no, no voy a ser leída como quiero ser escuchada, Sí, justo. Eso que es un gran riesgo. es el riesgo justo de los mensajitos, de todo lo que ahora está de moda y que ya nadie habla por teléfono, ¿no? O sea, es como, escucha mi tono de voz. Sí, yo por eso Ayuda a me las mando caritas. notas o marco. Entonces, en este punto creo que es importante justo, porque uno lee, y aparte, esto es error mundial. Signos de puntuación, quién sabe dónde quedaron. Para algo eran, para justo darle la entonación, ¿no? Claro, Como toda esta parte para que pueda ser leído con la emoción que se quiere transmitir. Es un arte, ¿no? Es claro. lograr Escribir es un transmitir arte, sí. esto. Poder Entonces, en expresar. este punto, yo veía, digamos, estamos en temporadas de Ajá. campaña, ¿no? Venga, ejemplo político. Lo tengo que sacar, creo que te lo tenemos que sacar. Ejemplo Pues político. sí, es que ahorita estamos en eso, estamos en este momento. Y bueno, o sea, creo que el conflicto mayor que se pueden ver en las redes son hacia Morena o hacia otros Claro. equipos, ¿eh? Como si fuera un... Exacto, es que estás a favor o en contra, ya, Guerra Fría. Ajá, estás a favor o en contra y como que solamente hubiera uno y entonces todo lo han hecho mal, o sea, y creo que tampoco decimos, y creo que el problema es la redacción, que es como, es que tú por ser Ujú. de eres así y así y así. No, es Exacto, porque es esa persona. O sea, no quiere decir, exacto. no sé si son ay, no me acuerdo cómo se llama cuando damos como una aseveración como todas las mujeres son hermosas, ella es mujer, por lo tanto es hermosa. Es hermosa, sí, como estas cuestiones de lógica, ¿no? Ajá, sí, no me acuerdo bien cómo se Sí, llama ya sé cuál es, sí. Pero entonces es que tú eres esto, entonces por eso crees que, no, no, no. O sea, yo puedo tal vez ser o apoyar a ese partido y no necesariamente soy eso. Claro, Se nos olvida que somos seres humanos y que cada uno nos gustan cosas distintas, disfrutamos con cosas distintas, nos sentimos cómodos con cosas distintas. Y entonces se juzga a través de cómo yo vivo las cosas. claro. O de un pequeño aspecto, porque, a ver, me parece que a quien le vaya o por quien vaya a votar, quien quiera votar, vote por quien sea, y eso no lo define como nada. O sea, porque ahí se O mezclan mil intereses. asegurar, ¿no? O sea, pero es que si nos damos cuenta, eso es lo que está generando como ideas y todo esto violento, porque justo uno se Claro. coloca sobre el otro como yo soy mejor porque yo sé que tu partido está mal. Ni siquiera están hablando de personas. No. No es como cuando en las peleas de pronto es, pues mi tío es no sé quién y pues mi papá es, a ver, peleense ustedes dos, los tíos y los papás ni siquiera están aquí, ¿no? Ajá, exacto. De pronto es eso. Y la gente no se da cuenta de que en su redacción, y entonces empiezan a llenar cadenas y cadenas y cadenas de justificaciones, de hechos. Y entonces si nos damos cuenta, a veces los partidos Todos tienen políticos política. desafortunadamente son también dogmas de fe.
Claro. Donde no hay nada tangible, uno va a creer y punto. Yo decía, bueno, yo tendré mucha fe en Obrador porque no hay nada tangible, ¿no? Cuando quedó electo, pero espero que sea real, Pero ¿no? que lo haga bien y exacto, todos esperamos y que lo hagan bien, esté quien esté, o sea, no nos sirve de nada, vamos, no sé, como tirarle todo el tiempo, porque era lo que decías, al final queremos un país mejor, ¿no? Un mundo mejor. No sirve de nada estar atacando al mundo todo el tiempo, o sea, Sí, seguimos creo que generando este círculo de violencia, más de importante separación. cuando hagamos como una oración con certeza. O sea, que tú me dices, ay, ¿por qué mate con este calor? Y yo te digo, es que es delicioso. Si se fijan, eso es una certeza. No, es que a mí me encanta con calor. No es cierto, la verdad, no, ahorita estoy bien acalorada. Es un decir, hubiera estado más rico, fresco, frío, pero si nos damos cuenta, vamos como diciendo las cosas como, ay, qué rico día, está bien fresco, hace frío. Y al lado, me pasa mucho con una amiga, ¿no? Que le encanta el calor y a mí el frío. Entonces yo, ay, es que hoy está delicioso el día. Y nada, me hace, y yo, perdón, me encanta el día de hoy porque hoy hace frío. Ajá. A mí, Fer, me Sí, encanta, no es exacto. delicioso, ¿no? Sí. Y Entonces también es súper creo cierto. que a veces también nuestra verdad la vamos construyendo, justo como en dogmas de fe. Tengo en la cabeza al Jimmy es nuestro hermano, porque viene así, tengo mucho esa frase de él de, ¿cómo crees eso? Así de, si yo te digo, es que hace calor allá afuera, y tú lo crees así, tu celular te está diciendo, está nublado. Me dice, ¿ya te diste cuenta? ¿Está nublado o no? O sea, le creemos más a cosas Ya que te aparecen asomaste ahí por la que ventana. asomarte a la ventana y decir, ah, no, no, sí está nublado. ¿No? Es como, nos encanta creerle a quien sea. Sí, es que hoy va a llover. Oye, pero asómate a la ventana y ves si Hay hay sol. nubes o no hay nubes. De pronto nos quedamos sin cuestionarnos. Creo que lo mejor es cuestionarnos. Jaime también, James Está nos mandó Brenda, un video. diciéndote que no es ¿Anda por aquí? delicioso el frío. Ah, nos mandaba un video y que me encantó y creo que para ir pudiendo cerrar el de hoy, nos mandó un video que decía lo importante de ser nadie en esta vida. Y hasta yo le decía a Jaime, creo que quiero tomarlo como para cuando tengo que dar talleres de proyectos de vida, de proyecto de vida, ¿no? Que así se marca en la sociedad. Sí. Y que un poco lo que dice es, no seas algo en la vida, ¿no? Como que todo el mundo tienes que ser algo en la vida. Yo digo, desde que nacemos somos algo, somos un ser humano en esta tierra y quién sabe qué hagamos. Ya Claro. somos algo. ¿Qué hacemos con eso? Sea distinto. Y entonces, como ser humano, también poder buscar ser nadie, porque de pronto De la todos nada estos creas algo. títulos, ¿no? Y entonces es que yo soy, podría decir, ¿no? O sea, yo soy psicoanalista, que veo con muchos psicoanalistas que de pronto pasa, ¿no? Y me ha tocado a mí en propia terapia que alguna vez esta psicoanalista, ¿no? Sabiendo que yo estudié la maestría en psicoterapia psicoanalítica y entonces en algún momento dije como algo de empatía y me dijo, ay, empatía, vete con los de inteligencia emocional, aquí psicoanálisis. Y yo, ¿qué? Es un concepto, ¿no? Eso no me hace ser o no ser, estar o no estar, es un concepto, ¿no? Entonces, y que veo que muchos de pronto es como, es que soy esto y entonces cognitivo-conductual lo rechazo y entonces humanismo lo rechazo y Carl Rogers, o sea, como rechazar y es, espérate, cada uno ha descrito al ser humano a partir de su realidad. El que para mí fue más adecuado con mi realidad fue Freud. Pero eso no me hace poder conocer, y a mí me encanta poder conocer de otras teorías, porque no todos mis pacientes van a tener la Conectar misma con esa. historia o van a conectar con lo mismo. Eso me sirve a mí para darle un soporte a la terapia. Pero el qué voy a hacer, pues herramientas, ¿de dónde? Entre más yo conozca, Sí, más puedo entender, ¿no? sí, que justo es lo que yo utilizo, digo, en la terapia de Soulfulness, ¿no? Es una terapia donde utilizo herramientas de todos lados, o sea, la idea central es el tarot y las runas, pero de ahí nos vamos a
profundizar en cosas desde ciclos de vida, desde pues hasta Reiki, mover energía, como depende qué necesite cada quien. No puedo hacer un manual para todas las personas porque no trato a las personas como cosas, ¿no? Como esta cajita se trata así, siempre empiezas por aquí, no sé qué, es como depende de la historia y lo que venga y el padecimiento y el dolor y lo que quiera trabajar en ese momento es la herramienta, si tengo una tarjeta de herramientas, es como, es la herramienta que vas a utilizar y se va creando algo. Y Es como creo si que tuviéramos un desarmador plano nada más. ajá. Ay, es que con un desarmador plano no puedes quitar uno de, bueno, tal vez sí, se puede con dificultad, el de cruz, ¿no? Puede ayudar un poco. Pero si tendemos unos con una llave Allen y otro láser, ¿no? O Claro, sea, hay. no una herramienta nos va a A favorecer solucionar o todo. solucionar todo, ¿no? Entonces es ir buscando como en qué nos vamos sintiendo cómodos y, y tener la apertura a escuchar otras realidades, que me gustaría como en esta parte no quedarnos si es verdad o es mentira, Ajá, es una realidad para el y que otro. justo por ahí Aurora me parece que compartió como un mensajito que me parece muy acertado también, como de las realidades. Hay varias realidades, ¿no? Es la mía, la del otro y una general. Entonces, sí, como que bajo este parámetro, pues no podemos cerrarnos a solo lo que yo sé es lo que hay. Sí, por ahí, digo, ahorita pensando en esto, de que acaban de publicar la declaración para la cultura de paz, ¿no? Para el siglo XXI. Luego te la paso, Dani, para que la puedas compartir también en tu página. Sí. Ahí en mi Facebook también está ya. Y justo ahí hablan sobre las culturas de paz. Porque no podemos quedarnos ni siquiera con una cultura de paz, ¿no? O sea, porque finalmente será una cultura de paz distinta en cada comunidad, en cada Cada sociedad, quien porque tenemos requiere una una paz historia distinta. distinta, Claro. ¿no? Entonces, en este Está punto, maravilloso. justo poder entender realidades, diviértanse conociendo otras Exacto. realidades y cuestionense cada que digan, es que no es así, deténganse y decir, ¿por qué no? ¿Y qué pasaría si sí? Ajá, ¿y qué A mí me pasa si encanta sí, no? cuestionarme eso. Yo, si pensara eso, yo. Y si lo otro fuera, ¿no? Es que no me van a pagar, ¿no? Como decías el ejemplo de tu compañera. Es que no me han pagado. Bueno, puedes preguntar, ¿y qué pasaría si te pagan mañana? ¿Qué haces con todo el enojo que hiciste hoy? ¿No? Ajá, exacto. ¿Para qué te adelantas? Entonces, un poco podernos abrir. ¿Por qué? Porque esto da la posibilidad justo de un proceso empático, de escuchar al otro desde el entendimiento de qué es. Y muchas veces cuando no entendamos qué pasa en la otra persona, poder decir, no sé. Muchas También. veces les preguntaba como en temas de empatía y compasión y todo esto, les preguntaba, si alguien va en el tráfico y te va pitando y echando las luces, ¿qué piensas? Pinche histérico, ¿no? O sea, eso es lo primero. Es que le pasa, pero ¿qué tal si tiene una urgencia? Yo siempre pienso eso. Podría estarse haciendo del baño con una diarrea terrible. Exacto, ¿no? Podría estar con un familiar en el hospital. Podría estar recibiendo un Mil mensaje de cosas. que alguien están robando, asaltando, podría estar perdiendo un vuelo, un camión. Y Se lo podría estar primero que pensamos, asfixiando. y lo primero que pensamos es, ah, pues no me va a quitar, traes mucha prisa, pues ahora te aguantas. Si te Exacto, estás diciendo, es por algo. exacto. ¿No? O sea, es horrible que se te peguen, pero es como, bueno, ya, o sea, Me no muevo, sé en ya realidad pásale. qué es lo que está pasando, pero entonces así es. Ahora, esto también es para ver cómo nosotros reaccionamos. Nosotros pensamos que la reacción del otro es como la nuestra. Entonces eso quisiera decir que Dani no tiene coche, pero si estuviera histérica, tal vez iría pitando y, ¿no? O sea, sí vemos esto porque es lo primero que se ocurre, porque es Sí, a quien conocemos es a nosotros. exacto. Lo primero que pensamos de los demás es lo primero como Sí, lo reaccionaríamos. que reaccionaríamos, exacto. Sí, sin duda. Y bueno, creo que, digo, ya para cerrar esta plática, ay, que todavía podría seguir, pero bueno, porque ya me vi las otras preguntas, pero las podemos poner en otro tema, las otras que tengo en mi cabeza, para otra Anótalas sesión. ahorita acabando para que, ¿Qué? que anótalas ahorita acabando Sí, para que justo, no se justo. quede. Ahorita voy a ir ahí.
Este, pues creo que, o sea, no sé, de mi parte, así como el mensaje final o sí, como el cierre para mí en esta sesión sería como seamos más pacientes, o sea, dejemos de ser tan reactivos, de juzgar tanto. Estamos en momentos complejos para todos, ya, o sea, entendamos a partir de que no conocemos casi nada de nadie. Ni siquiera yo de Fer puedo conocer muchísimo, o sea, mucho, sí conozco porque es mi hermana y hablamos casi diario, pero aún así, o sea, aún así, no sé qué sucede dentro de ella todo el tiempo. Entonces, seamos muy pacientes con las verdades de los otros, con los comentarios de los otros. No sé, eso es como para mí de verdades, dice la Niurka, cada uno tiene su verdad. Y yo tomaré nada más esta última que dices de ser muy paciente y lo acomodaré esa palabra a mi profesión. El ser paciente es cuestionarnos las cosas, ¿no? Tener un espacio para escucharnos a nosotros, ni siquiera al otro, a nosotros mismos. Decir nuestras ideas y de pronto cuestionar aquellas que ya no suenan, Sí, que ya no resuenan ahí. ya no resuenan cuando se escuchan afuera. Entonces, ser pacientes no como en el aguantar, sino más bien en el escucharnos y cuestionarnos. Escuchar al otro. Y hay que dejar alguna tarea, siempre dejamos tareas. Yo podría decir que mi tarea sería que en la próxima vez que tengan una conversación sobre algún tema que les genere algo así en la pancita a decir de, no, es que la próxima vez que se topen con un tema político, cállense. Es como, cállense y escuchen. Quiero que, o sea, como la tarea sería escuchar realmente la postura del otro. Ese es como para mí, porque inmediatamente cuando escuchamos algo, bloqueamos el escuchar su punto y quedamos a fuerza rebatir. Entonces, como en mi tarea, así de mi parte, es como, escuchen. O sea, escuchar, cuando sientas esas ganas de defender tu punto de vista, es como, ok, voy a escuchar todo y ya después comparto el mío, ¿no? No No, inmediatamente. no ser reactivo, ¿no? Ajá, Y no este ser fin de reactivo. semana que la alineación de los planetas está hacia la impulsividad, creo que este fin de semana Este estará fin de muy... semana está perrón. Entonces, voy a alargar un poquito tu tarea o actividad dentro de esto cuando surja Venga. una plática polémica o algún enojo, ¿no? Algo que suceda que genere esa reacción. Justo como que decías, ¿no? Como guardar silencio. El guardar silencio también es proteger nuestro silencio, ¿no? Entonces, Claro. guardar silencio, escuchar al otro y pensar como, ¿por qué eso no podría ser válido para mí? Porque justo pensamos en esto Claro. de que no, Sí. así no, o es que tú eres, o es que no, y lograr identificar estas Porque no lo palabras valido como mi verdad. generalizadas, ¿no? Como tú eres, o es que así es, ¿no? O sea, como lo que decía del mate, ¿no? No es delicioso, a mí me gusta, sino poder identificar Claro. eso y colocarlo y decirlo después desde uno. Desde Yo acá. creo, a Sí. mí me parece, yo pienso, a mí me gusta y no es así, Es así. es de esta otra manera, estás mal, ¿no? Sí, exacto. Me parece Perfecto. maravilloso estas tareitas. Y pues nos vemos la próxima, pues el próximo mes ya les estaremos avisando. Junio, primer viernes de junio, lo vamos a cambiar a las 6, ¿no? Sí, creo que está más fácil. Nos funciona mejor la energía a esta hora. Hasta la plataforma nos ayuda. Todo nos ayuda. Ok, les mandamos besitos. Muchas Un gusto gracias como a siempre, todos por Dani, estar. a todos también. Gracias, Fechi. Bye. Besitos a todos.